Bienvenidos sean todos a este video de reseñas con nosotros. Me presento, mi nombre es Paula Garzón, estoy acompañada por Caroline Rondón, John Urazán, Santiago Coca y John Noreño. Hoy hablaremos un poco acerca de lo fascinante que son estas historias como Maus, quien hablaremos hoy, de Art Spiegelman, quien es un historietista estadounidense, hijo de una familia judía polaca, quien nació el 15 de febrero de 1948 en Estocolmo, Suecia, la cual esta historia atrapa a quien sea, ya que por su manera visual y por su historia realmente es conmovedora. Esta historia se trata de la familia del mismo creador, Artie Spiegelman, quien cuenta la vida de su familia judía sobre la Segunda Guerra Mundial por la consecuencia de Holocausto. Es así donde Artie lleva su historia de vida a una manera animada, interesante para el mundo del cómic. Es por esto que Maus está dividida en dos partes. La primera, Mi padre sangra historia, obra publicada en 1986 en Estados Unidos, lo cual fue un rotundo éxito que lo catapultó a la fama. Tras de eso, publicó una segunda parte que está titulada Y aquí comenzaron mis problemas, en 1991, lo cual Maus le trajo a este creador éxito dentro del mundo internacional del cómic, no solamente por Estados Unidos, sino por el mundo entero, en la cual recibió el premio Pulitzer en 1992 gracias a esta obra que realmente lo conmovió y creo que es la más conocida de él. Esta historieta no solamente está basada en imágenes, que la gente podría decir solamente son imágenes. Él se trató de adentrar para que la gente tuviera como un atrapado adentro de ahí, en la cual se basó como tipo Disney, que es los animales, donde los judíos eran ratones, los nazis eran gatos, los franceses eran ranas, los americanos eran perros y los cerdos eran polacos. ¿A quién se le ocurriría formar cada tipo de religión incluso o de nacionalidades en tema de animales, que cada uno tiene su significado oculto si lo tenemos en cuenta? Pero no vamos a alargar más esta introducción y empecemos a adentrarnos un poco a la primera parte y después a una segunda parte tal vez, para que podamos conocer un poco de esta historia que es maravillosa. Gracias por esta tan completa introducción que nos da Paula, donde gracias a Art, uno de nuestros personajes que más vamos a nombrar, por su persistencia de hablar con su padre, porque él vive todo este holocausto, que siendo que no eran tan apegados, que la invitación es que lean esta historieta que contiene terror, llena curiosidad, también hay emoción, hay amor, hay muchos sentimientos que van a poder reencontrar a lo largo de sus capítulos. Y empieza con la estructuración de su familia. Van a encontrar que nos cuentan cómo se crea una familia, quizás por conveniencia, quizás por gustos, no sé, pero Vladek, el padre de Art, él ya tenía una novia, tenía su pareja, pero gracias a su prima conoció a Anja, que es la madre de Art, cuyo abuelo tenía buen dinero, tenía sus modos, y quién sabe si será por esta razón o no, por el cual Vladek se quedó con Anja, se casaron y tuvieron sus hijos, tuvieron 2 hijos que en esta historieta pues van a poder conocer. ¿Será así que se conforma una familia? Lo sabremos más adelante. Diversas emociones podemos encontrar, como cuando Anja tenía antes de Vladek un novio soviético y estalla la Segunda Guerra Mundial. De pronto un suceso que no les pudo haber servido mucho, pudo haber sido desastroso para ellos, ya que conocen que esa guerra fue muy dura, fue muy fría. Nace el primer hijo de Anja con Vladek, se llama Richard. Art, nuestro personaje, nace después con algo de chiste, ya que al nacer se le rompe el brazo. ¿Y por qué tan chistoso? Porque cuando lo enyesaron quedó con la mano mirando hacia arriba, y será el saludo nazi en ese tiempo. La fábrica de textiles o quien se las dio, el padre de Anja,
es robada por alemanes. Ya en tierras invadidas no hay mucho que hacer. Es terrible cuando toman un tren y los comentarios son realistas de todo el terror que van a vivir. Y en un tren, centro de comentarios, es algo en qué pensar, ya que en 1939 ya llaman a Vladek para sus reservas militares para enfrentar la guerra. Mientras que Rich y Anja mudan a Sosnovich con su familia para que no los alcance el horror de la guerra. Mientras que Vladek está en las trincheras, al lado de los alemanes, del lado polaco, teniendo que contra su voluntad o su querer humano atentar contra la vida de los demás, y así ocurrió. Esta historia nos lleva al pasado, al presente, de varias maneras sin que, si no estás concentrado, te puedes perder, pero es muy cómica y partimos de lo cómico al terror, te muere la cabeza. A Vladek le toca clasificar cuerpos por saber alemán, a Vladek le toca matar a una persona, tiene que pasar hambre. La crueldad en los campos nazis pudo haber sido infinita. La travesía de los viajes de los prisioneros es bastante ardua. Son bastantes acciones que podemos encontrar en este libro, que nuestra invitación es poderlo leer. Damos paso a mi compañera Caroline, que nos va a contar algo más emocionante sobre este gran libro. Hablemos de un poco de cuando toda la familia de Anja vivía junta. O también podríamos hablar de cuando Spiegelman solicitó algunos metros de mercancía. La verdad es que yo en su lugar me habría hecho un bonito vestido. Pero ese no es el caso. Obviamente él tenía una familia por quien velar. Y hablando de familia, pobrecita la madre de Anja. Ese oficial alemán sí que tuvo que ser un canalla completo para quitarle hasta la cama a esa pobre enferma. Bueno, es que esos oficiales no podían ver a un pobre judío tranquilo. Supongo que disfrutaban del dolor de los demás, pero qué triste de verdad ver a todos aquellos judíos con tanto temor que preferían enviar a sus familiares con extraños para ser salvados. O bueno, al menos eso contaba Vladek. Y por cierto, hablando de Vladek, sí que pedaleaba cada vez que contaba una parte de su historia. Ese viejo tiene hasta más físico que uno. En fin, volviendo a la historia, hay que recordar cuando estaban enviando a la cámara de gas a todos los mayores de 70 años. Obviamente los oficiales no iban a decir que iban a ir a la cámara de gas, pero todos sabían que así sería y que no volverían jamás. Luego de esto hubo tanta tranquilidad, o bueno, se puede decir que durante unos meses, ya que comenzaron a clasificar a todos los judíos, tanto adultos como jóvenes y niños. A estos alemanes no les importaba nada, solo necesitaban a los que pudieran trabajar. Pobre Vladek, la verdad es que lo estaba perdiendo todo, hasta su familia. Porque aunque Anja logró acompañarlo durante esa guerra, llegó al borde de la locura, cometiendo suicidio y abandonándolo. De milagro este pobre viejo no murió de pena moral, aunque no la juzgo. En esa guerra lo perdió todo, empezando por su primer hijo, cuando lo envió con sus tíos, aunque ella no podría saber qué ocurriría. O sus padres, cuando fueron dejados atrás para poder sobrevivir. Supongo que todo esto tiene que afectarlo a uno de alguna manera. Por eso me pregunto si Vladek siempre fue tan tacaño o es que pasó algo en su vida que lo volvió así. Porque uy, qué tacaño de verdad. ¿Cómo es que alguien prefiere recoger basura de la calle a comprar cosas en buen estado teniendo tanto dinero? Es tan curioso que cuando estaban perseguidos por los animales, él entregaba hasta lo último que tenía para tener algo de comodidad. Y pues sé que los tiempos cambian, pero vamos, recoger basura, eso es asqueroso. Pero no hablamos de lo que me parece o no, así que volvamos a la historia. Recuerdo que Vladek se volvió a casar luego de haber perdido a Anja. ¿Cómo es que era su nombre? Ah, sí, Mala. Pero ¿será que sí era mala o solo podía ser una broma del destino? Porque vamos, no se puede saber si te están llamando por tu nombre o están diciendo que eres mala. Pobre, no querría tener su nombre, la verdad. En fin, antiguamente los nombres eran tan raros. Y hablando de nombres raros, había una mujer que ayudaba a los Spiegelman en esos tiempos de persecución. Ella se llamaba Kauka. Era alguien que ayudaba por un precio y sobre todo por el hecho de que no la involucraran o delataran si algo salía mal, ya que podrían ser descubiertos por los alemanes. Ella sí que sabía cómo lavarse las manos. Sin embargo, ella y Motonowa ayudaron por un largo tiempo a esta pareja, al menos hasta que decidieron intentar irse a Hungría, sin saber qué les depararía el destino
la vida o la muerte. En la segunda parte de esta gran historia, Art, el autor, añade un personaje más y a la misma vez ausenta uno, pero por un rato. Que la verdad ese autor, al añadir a este nuevo personaje, no genera un gran cambio, pero sí le da como un cierto ambiente diferente a la historia, ya que es alguien con quien Vladek llevará una mejor relación en comparación a la que tiene con su hijo. Bueno, tenía con su hijo. Además de eso, el autor se enfoca más en las cosas que le pasaron a su padre y a su madre en Auschwitz en esta segunda parte. Y sí, aunque no lo crean, a ellos se los llevan para allá. Pero eso no es lo más interesante. Lo más interesante es la forma en que ellos sobrevivieron, pero sobre todo el Vladek. Lo intrépido y astuto que es, la forma en que usaba sus habilidades en diferentes áreas en las que él se vino forjando a través de los años de vida que tenía, y pues esto lo llevó a sufrir menos físicamente que los otros, aunque la verdad en comparación a ese infierno en que estaban esas personas, no se sabría cómo decir eso. Pero bueno, todo esto sin perder la generosidad y la humanidad que lo caracterizaba. Anotaré por ahí en mi libro, algún día como Vladek, esa será mi meta. Por otro lado, genera gran intriga la forma en que el autor, dentro de su propio personaje en esta gran historia, se desenvuelve, y lo hace de una forma muy madura, de una forma en que deja ver a los lectores su lado débil o su lado más vulnerable, haciéndonos una gran explicación de la forma, la manera en que lo afecta la relación que tiene con su padre, cómo él sobrevive con ello, cómo él sobrevive a la fama que tiene debido al primer lanzamiento de su libro y cómo sobrevive frente a otras cosas más que lo atormentan psicológicamente. La verdad, esta segunda parte se nota un valor fundamental y creería que es el amor. Sí, el amor todo lo puede, por decirlo así. Sería como la gran frase de esta segunda parte. Que claro, esa frase no está en el libro, pero para mí podría ser. Siguiendo con esto, el padre de Artie necesitaba con urgencia a alguien que lo cuidara porque estaba demasiado enfermo, pero como era demasiado terco, siempre se negaba. Continuando con su historia de cómo sobrevivió a la guerra, nos cuenta que iban rumbo a las fronteras de Suiza, pero el tren que se dirigía para allá no llegó a su destino, sino que se bajaron en un pueblo. Allí se corrían algunos rumores, los cuales terminaron siendo ciertos. Todos estaban celebrando que por fin la guerra había terminado. Pero a pesar de que la guerra terminó, los alemanes seguían cazando judíos y los seguían matando. El grupo en el que estaba el padre de Artie tuvo mucha suerte a pesar de que se toparon con dos marchas de Alemania. La primera marcha acogió al grupo y se lo llevaron a un lago. Habían rumores de que los iban a fusilar, pero a la mañana siguiente no había rastro de los alemanes, puesto que la novia del comandante le pidió que huyeran, ya que la guerra había acabado. Hasta este punto el grupo se dispersó, pero nuestro protagonista se volvió a topar con otra marcha alemana. Esta vez cogieron a 40 o 50 prisioneros. Pero nuevamente a la mañana siguiente quedaron en libertad porque en la noche se escucharon disparos y esto provocó que los alemanes huyeran. Al final de cuentas, nuestro protagonista se quedó solo con un compañero llamado Shirek. Se refugiaron en un establo hasta que finalmente llegaron los norteamericanos. Nuestro protagonista nos cuenta que tras la guerra toda su familia estaba muerta, a pesar de su hermano menor llamado Pinek. Cuando llegaron al hospital, le hicieron a Vladek los exámenes respectivos, pero todo salió bien. Así que se dirigieron a Rego Park a vivir un tiempo allí. Artie lo visitó un mes más tarde, donde Artie le preguntó a Vladek sobre qué pasó después de estar viviendo con su compañero en aquella granja. Vladek nos cuenta que estaban haciendo un refugio para desplazados en Garmisch-Partenkirchen. Después de ese campamento se dirigieron a Hannover
Después de estar allí, fue unos días a Belsen, donde se encontró a dos conocidas e inmediatamente preguntó por su amada Anja. Ellas le dijeron que estaba en Sosnowiec. Blackhead nos comenta que su amada también estaba desesperada buscándolo. Blackhead se dirigió inmediatamente hacia Sosnowiec. Yendo de camino, hubo un momento en el que el tren en el que iban se quedó parado por unas horas, así que Blackhead decidió ir a llenar su cantimplora, pero al volver su vagón se había ido. Aún así, él no se rindió y simplemente siguió su camino hasta Polonia. Este trayecto duró entre 3 a 4 semanas. Al final, Blackhead y Anja se reencontraron y vivieron felices por siempre. Gracias a esto podemos concluir ciertas emociones, ciertas interpretaciones y analizarla de una mejor manera. Es por esto que no solamente a mí me atrapó, sino yo creo que a la mayoría. Y tan solo de conocerla es fascinante y uno quiere saber más de ella. Por eso los invito a conocer un poco más de esta historia. La recomiendo 100% y creo que es una historia que vale la pena. La cual, y más saber de que es una historia de verdad, que llama más la atención saber de que estos personajes, se podrían decir, que están siendo partícipes de acá de esta historieta, son de verdad. Entonces lo atrapa a uno de una manera tan impresionante que uno sigue ahí con querer saber más. Incluso tiene una relación un poco con Ana Frank, el diario de Ana Frank, que la mayoría los conocemos, pero tiene siempre una originalidad por parte del Artie Spiegelman, la cual que fue por medio de los cómics, de la animación, de poner ratones, cerdos, de poner cada parte como algo original de él y propio, lo cual hace que esta historia sea maravillosa. Esta trae ciertas emociones como felicidad, tristeza en algunas situaciones de que esto fuera sido de verdad y saber todo lo que sucedió dentro de la familia de Artie. Además, rabia, mucha rabia, la verdad. Y al final, como una esperanza, una reflexión de que a pesar de todo lo sucedido, el amor que se tienen entre parejas, entre familias, siempre como que va a tener esa esperanza dentro. Es por esto que estamos muy conmovidos con esta historia y espero a todos les haya gustado. Gracias.